que no la recibe y que la quiere recibir, pues apuntáis aquí vuestro correo, vuestro teléfono, pasadlo por ahí. Pero bueno. Ya que hay agua, se puede uno levantar en mitad de esta charla, coger agua, ir al servicio, o sea, estar cómodas, que cerramos ahí porque hace mucho calor y puede que haga mucho calor, ¿vale? Os podéis mover. Estáis en vuestra casa, o por hoy, por lo menos, por ahora. Bueno, pues vamos a meternos con la charla de hoy, que como sabéis se llama Relación versus Fusión, amar la criatura humana, y que es algo que a mí particularmente me ha interesado mucho, porque he necesitado, y lo sigo necesitando mucho, aclararme qué es esto de relacionarse con otros y qué es esto de estar en fusión con otros, ¿no? Como ejercicio, bueno, yo os invitaría a que antes de seguir con la charla de hoy, que hiciésemos el ejercicio de, cuando hablamos de criatura humana, más que pensar en otras criaturas humanas, o si he tenido hijos, en mis hijos, mis hijas, ¿no? que primero aterrizásemos un poco en cada sujeto, en cada uno de nosotros como criatura humana, ¿no? Es muy fácil cuando se tiene hijos, o es muy fácil cuando se habla de criatura humana, pensar siempre en otros, y especialmente pensar en los que son más pequeños, y si se tienen hijos, pues especialmente pensar en los hijos de cada una. Pero bueno, por un lado os invitaría a que hiciésemos un hueco en nuestra mente para reflexionar sobre qué es la criatura humana, pero colocándonos dentro de este grupo que es ser criatura humana, y luego que el cerebro siempre funciona de la misma manera, y cuando escucha cosas que son diferentes o sobre las que no ha pensado, trata de meterlo en carpetas que ya existen en nuestro cerebro. Y trata de decir, así, eso es lo de esto, ¿no? Nos demos cuenta o no, el cerebro suele funcionar así, porque es un gran gestionador de datos. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos dejar un hueco suficiente para que, antes de sacar muchas conclusiones, primero podamos escuchar. Porque vamos a hablar desde un lugar que, bueno, y vamos a hablar desde un lugar que es el discurso que vamos a sostener aquí hoy, pero vamos a utilizar palabras que se utilizan en otros discursos también. Entonces a veces es muy fácil mezclar todo, no entender nada y parecer que hablamos de la misma cosa cuando estamos hablando con matices muy distintos. Entonces, bueno, pues también es una invitación antes de... A ver si es una invitación hacia el cerebro de, bueno, déjame un poco escuchar antes de que organicemos esto otra vez con lo que ya sabemos, a ver si podemos generar una grieta en nuestras ideas, en nuestros pensamientos con respecto a qué es esto de relacionarse, ser una criatura humana, etc. Porque es evidente que todas las personas que estamos aquí, si hemos venido ya aquí, es porque esto nos interesa y ya hemos pensado muchas veces en ello, claro, no es nuevo. Entonces vamos a darnos la oportunidad de estar aquí como hoy, y como este momento de hoy, antes de decir, bueno, esto es lo de no sé qué, ¿no? No porque eso no sea interesante, sino para que podamos establecer un lenguaje común, la gente que estamos aquí hoy, y desde donde yo voy a intentar que hablemos de la criatura humana, ¿no? Los seres humanos, por las condiciones de nuestra fisiología y porque hubo un momento que adquirimos la vertical, la pelvis se estrechó, los nacimientos se adelantaron con respecto a otros mamíferos, etc., nacemos en un estado de inmadurez, aunque eso es común a otros mamíferos, pero nacemos en un estado de gestación, vamos a decir, más que de inmadurez, que cuenta, que prevé, que espera que cuando nacemos fuera vaya a haber otro tiempo de gestación en el exterior. Es decir, cuando un bebé está gestándose, toda criatura humana y todos los que estamos aquí, aunque ya nos vemos mayores, venimos de la fusión de dos células.
y de una energética. Y digo fusión porque realmente es una fusión. No hay dos que se hacen uno y que pueden seguir siendo dos. Cuando se hacen uno, desaparecen los dos, se hacen uno. El cuerpo donde hasta el momento crecen las criaturas humanas, que es un cuerpo de mujer, que esto puede que no sea así en el futuro, pero ahora mismo es un cuerpo de mujer, y un bebé y un embrión, generan una fusión, y ese es el territorio, esa es la forma que tiene de esta fusión primigenia, va a generar una nueva fusión con el cuerpo madre, digamos, y es la situación que tenemos las criaturas humanas para desarrollarnos. Cuando nosotros vemos una mujer embarazada, vemos uno, y aunque nuestra mente ya sabe que son dos, pero en realidad es uno, porque algo de eso que está pasando se ha convertido en uno. No hay una independencia de un cuerpo y de otro, sino que hay una nueva cosa, que es el cuerpo mujer, pero que no es ella embarazada y que es otra cosa, es una fusión. Si definimos una fusión, una simbiosis, tiene esta cualidad que no se puede separar. Si lo quisiésemos separar en dos, diríamos: lo que tiene este es lo que necesita el otro, y lo que tiene este es lo que necesita este. Es decir, parece que hay un uno porque hay dos que se completan. Esto es lo que nuestra mente, es como lo podemos hablar, ¿vale? Pero una fusión es algo más. Es que no hay esta diferencia de dos, sino que se hace uno. De tal manera que yo, si estoy embarazada y no me gustan nada las judías verdes, pero algo de este sistema nuevo, que ya no soy un yo, necesita judías verdes, me voy a comer muy contenta las judías verdes. Es más, voy a babear cuando veo las judías verdes. Y no va a haber... Bueno, depende de lo dura que sea nuestra mollera, pero en principio no va a haber ninguna idea que desafíe eso. Porque hay otro nuevo sistema, hay esta fusión. La naturaleza ha previsto, por decirlo de alguna manera, este desarrollo de lo que viene siendo la criatura humana, este ensayo de lo que somos, que ha pasado en el tiempo por diferentes lugares, ha diseñado una manera para que cuando un bebé y una madre tienen este momento en el que parece que se separan, que es un parto, pues bueno, hay una pequeña separación, pero lo que sucede después, tanto el cuerpo, el bebé como la madre esperan que vuelva a darse una nueva fusión, o algo que tiene mucho que ver con la fusión. Es decir, lo que yo tengo es lo que tú necesitas, lo que tú tienes es lo que yo necesito. Hay algo de esto, ¿vale? Hay un circuito que parece que convoca al uno, a que no hay dos. Aunque vemos dos, lo mismo que una mujer embarazada, vemos uno, pero son dos, podemos decir, después vemos dos, pero son uno. Es decir, nuestra estructura como criatura humana, el programa de desarrollo que tenemos por ser criatura humana es que venimos de una fusión, que vamos a generar una fusión con el cuerpo madre, y que cuando hay un nacimiento, después la expectativa que hay es que se dé una fusión. Es decir, por eso para los humanos es tan difícil no someterse a los deseos o a las necesidades de un bebé. Da igual si no es tu bebé, pero si estás al lado de un bebé que te mira fijamente, y los bebés solo miran fijamente porque no pestañean, porque están diseñados para abducirte y para mejorarte y para generar en ti toda esta pasión, pues vas a hacerte muy uno con eso. Eso, se corre un riesgo cuando se está cerca de un bebé, de enamorarse de ese bebé, y es una cuestión de tiempo. Es decir, hay algo que implica esta estructura de ser una criatura humana que tiene que ver con la fusión, es decir, con ser uno con otro, o con ser uno con algo. Por eso, para entender qué es una criatura humana, necesitamos darnos cuenta de esto, de que en el origen ha sido así y que durante un tiempo va a ser así. Cuando comprendemos esto, es mucho más fácil situarse con
cosas como qué es la lactancia materna, qué es portear a los bebés, qué es dormir con los bebés, etc. Porque ya nos vamos a dar cuenta que todos esos términos sobran, pues realmente vienen a hablar de lo mismo, que tiene que ver con generar unas condiciones de fusión con el cuerpo de otro. Y eso es lo más seguro, es lo más placentero, y sobre todo es lo que la expectativa de estos dos cuerpos, insisto, no del bebé, sino tanto de la madre como el bebé, espera que suceda una fusión. Eso no significa que para una mujer occidental sea fácil estar en fusión, esto ya lo veremos, pero que la naturaleza y la naturaleza de la criatura humana convoca eso, sí. Es decir, nosotros lo mismo, es un ejemplo que he puesto muchas otras veces, lo mismo que hay una semilla de roble, que dentro tiene la información de ser un roble, y por más que lo pongas rodeado de perales, es un roble, y lo que puede hacer es desplegar sus posibilidades de ser roble. Las puede desplegar mucho, depende en qué condiciones, o desplegar poco, depende en qué condiciones, pero no va a desplegar otras que no sean roble, porque es su programa de ser roble. Pues la criatura humana tiene el programa criatura humana, y el programa criatura humana necesita una fusión con un cuerpo que señalaremos cuerpo madre al principio, pero después con muchas más cosas. La fusión es algo que en nuestra cultura está casi desterrado, se está recuperando un poco, se está dando alguna especie de lugar. No sé si se está comprendiendo, pero sí que en los últimos años algo de esto está cambiando. Hay que proteger eso, hay que proteger que una madre y un bebé necesitan estar en un estado de fusión durante un tiempo, para que eso sea, insisto, placentero y seguro, que es como la naturaleza ha diseñado. Las cosas que son imprescindibles para nuestra supervivencia están atravesadas por las endorfinas, están atravesadas por un sistema de recompensa que es un sistema placentero, claro. Y durante un tiempo va a ser así. Es decir, toda la gente que estamos aquí, todos nosotros, nuestra memoria, aboca a estar en fusión, es decir, a ser uno con algo. Voy a dar un salto en el tiempo, de cuando uno es un bebé a cuando uno tiene 14 años, 15 años. De repente nosotros tenemos 14 años y 15 años y de repente te gusta mucho el rap, y entonces tienes una pandilla que todos son raperos, tienes un novio o una novia que es rapera también, vistes igual y convocas un uno con el exterior, te haces un uno con lo otro, y durante un tiempo convocas una experiencia donde no hay fisuras, donde parece que todo fluye, todo es satisfacción, lo que tú tienes, o sea, parece que hay completo, redondo, no me falta nada. Hombre, la gente que estamos aquí ya tenemos todos una, vamos a decir experiencia, no vamos a decir edad, de cosas, y probablemente ya nos hemos dado cuenta que casi siempre que sientes un uno va a haber un momento un poco después que hay una grieta y que algo falta otra vez. Entonces dices, no era el rap, me he equivocado, no era el rap, era el heavy. Y no eran los chicos, o no eran las chicas, eran las chicas lo que me gustaban, o no era era esta otra. No era este grupo, no era esta ciudad, no era no sé qué. Pero estamos sosteniendo que va a haber un uno con algo, que en algún momento va a haber algo en donde no te falta nada. Y lo volvemos a buscar y lo volvemos a construir. Después de un tiempo, y esto cada vez suele ser más rápido, el tiempo, el rap suele durar más que el heavy, y si viene después, no sé, la música, la fanfarria, pues dura menos. Casi siempre que hacemos un uno con algo, casi siempre que entramos en fusión con algo, que no hay fisura, en algún momento vamos a volver a tener la experiencia de que falta algo. Parece que esta fusión, que por un lado nace de nosotros, que buscamos la fusión, que anhelamos la fusión, a partir de un momento no es una experiencia de fusión, sino es una metáfora de fusión. A partir de un momento no hay tanto tiempo de completo como tiempo de me falta algo, voy a buscar eso que es completo. Lo dejo ahí en la adolescencia y tal y cual, y ahora vuelvo otra vez a cuando éramos un bebé y por qué hace esto.
porque aquí estamos gente muy diferente y, bueno, veo algunos cabeceos y si no intuyo algunos cabeceos, todos más o menos hemos pasado por esta experiencia de rap. No era Cantabria, era Honolulu, donde había que vivir y donde no se experimenta una grieta. No era esta falta, es muy probable que nos la hayamos encontrado, ¿no? Me falta algo. Y además me falta algo que siempre que consigo llenarlo, se va otra vez y me vuelve a faltar algo. ¿Será porque yo soy rara? Porque es que a mí siempre me falta algo. Solo hay un momento en la experiencia humana donde, como vocación de criatura humana, no va a faltar nada, que es cuando uno es un bebé. Donde la fusión, esta experiencia de no me falta nada, esta experiencia de lo que necesito encuentra una resonancia muy fidedigna a lo que yo espero que suceda. Digo desde el programa de criatura humana, no digo que esa sea la experiencia, pero eso es lo que ocurre cuando uno es un bebé. Y nunca más después, salvo en el cuerpo de una mujer cuando va a tener un bebé. La experiencia adulta de una fusión real, vamos a decir, es cuando hay un cuerpo que se coloca en una situación de fusión que es en un embarazo. Cuando esta mujer es esta chica del rap y del heavy que ha buscado durante un tiempo la fusión y no la ha encontrado y de repente se encuentra embarazada y siente eso que a veces se llama como un amor no conocido, como el mejor estado de mi vida, etcétera, etcétera, que se siente a veces en el embarazo, a veces después y todo eso, que es lo que yo llamo fusión pata negra, es una fusión muy buena, o sea, el rap había sido bueno pero había fallado, el heavy había sido bueno pero había fallado, el trabajo de mi vida había sido bueno pero había fallado, la vida en el campo era buena pero también tenía una grieta. De repente cabe esta posibilidad, en un momento determinado la mujer se queda embarazada y cuando puede entrar en un circuito de fusión, insisto que esto no es fácil, para una mujer occidental puede no ser tan fácil, pero hay algo de esa experiencia en lo real y dices, por fin siento una fusión, ¿no? Por fin hay uno, por fin hay algo que parece que no tiene grieta y que no va a tener grieta. Y es verdad, durante un tiempo, tanto esa madre como ese bebé pueden convocar una fusión. Y mucho del mundo que estamos ensayando, al menos en Occidente, que es todo este lenguaje de la crianza natural, etcétera, que en muchos casos ha, bajo mi punto de vista, infantilizado esto, donde se habla mucho de esta parte, la lactancia, el colecho, todo esto que convoca la fusión, y que yo también atravesé por ahí, en un momento dado dije, bueno, pues es que esto, ¿cómo uno puede estar en fusión y no sentir la falta? Haciendo las cosas bien desde el principio. Y si se hacen las cosas bien, pues no va a haber falta, ¿no? Yo durante un tiempo, cuando pensaba en cómo era la criatura humana, pensé, bueno, si la educación cambia, pues no habrá falta. Si el embarazo cambia, si el parto cambia, no habrá falta. Si hay alimentos orgánicos, no habrá falta. O sea, durante un tiempo pensé que si se hacían unas cuantas cosas, la falta se podía escapar, ¿no? Y que los seres humanos no sufríamos porque nos faltaba algo. Y eso puede ser cuando es un bebé muy pequeño y durante un tiempo muy concreto. Pero hay algo que es estructural en el ser humano, que es la falta. O sea, si hay algo que es un ser humano, no es la fusión, es la falta. Es una grieta. Pero vamos a tratar de entender también por qué eso es una buena noticia, por qué que nos falte algo es una buena noticia. Y desde el interés de las cosas que trabajamos aquí en la compañía, de tratar de acompañar el crecimiento de otros seres humanos, especialmente de los niños y las niñas, vamos a ver que no solo es algo sobre lo que hay que reflexionar, sino que es fundamental que nos demos cuenta de que eso es una buena noticia para otros. La fusión es un sitio muy interesante, pero no se puede crecer en la fusión. No se puede diverger, no se puede ser peculiar, no se puede tener muchos intereses ni necesidades muy diferentes, no se puede tener vacío.
Esto también lo hemos experimentado mucho, porque hay una grieta en el rap, o porque hay una grieta cuando eres heavy, porque tú un día todo iba bien, todo era redondo, lo que tú quieres es lo que yo quiero, pero hay un día que yo quiero ir al monte y tú quieres ir a la playa, y eso genera una grieta enorme. No parece que haya uno como parecía, y genera mucho sufrimiento. O sea, aquí nos sonreímos un poco, pero sabemos que esto genera mucho sufrimiento, porque parece, o sostenemos, que el amor es la fusión, ¿no? Que una buena relación con alguien es estar en fusión, que es cuando no hay grieta. Cuando una madre y un bebé se encuentran, esto que es mal llamado el amor, un bebé cuando se fusiona con su madre, o una madre cuando se fusiona con un bebé, eso no es amor. Un bebé no ama a su madre, porque no sabe que es un cuerpo distinto que el suyo. No hay un otro. La criatura humana, cuando hay fusión, no hay otro. Y el amor, lo que llamamos amor en los seres humanos, es porque hay otro. Entonces, esta fusión, esto no significa que sea de menor grado, significa que es diferente. Entonces, madre y bebé establecen una fusión que, insisto, es necesario proteger, que es el lugar donde se va a crecer en ese tiempo de una manera segura a todos los niveles, un sistema inmune seguro, una posibilidad de desarrollar todo ese programa criatura humana de una forma segura, amplia, extensa, tanto para la madre como para el bebé en este sitio especial donde se da el crecimiento y de donde se viene, es un origen, es nuestro origen, es la fusión, pero va a haber un momento que inevitablemente se va a diverger y una criatura humana solo puede seguir desplegando su programa de ser criatura humana. Es decir, seguir desplegando el programa que es, soy un ser que tengo la capacidad de elegir, de diverger y de ser único, y que esa es mi naturaleza. ¿Cuándo pasa esto? Pues en diferentes grados, pero pasa muy pronto. Cuando un niño pequeño empieza a moverse, empieza a gatear, pues va justo al enchufe, que justo es lo que tú no quieres que vaya. ¿Por qué va al enchufe? Porque en esta simbiosis está muy claro cuál es el programa que va a suceder. Va a un enchufe primero porque puede, porque empieza a tener un cuerpo en primera persona. Va porque puede, porque tiene un cuerpo, porque es un humano y porque su naturaleza está en descubrirlo todo, en relacionarse con el mundo. Y porque hay algo de esto que era pequeño, como si dijésemos, tienes una semilla, para crecer tienes que dejar la semilla, la cáscara queda fuera y brota un tallo. Esto cae porque no se puede crecer dentro de un sitio tan pequeño. Bueno, pues la fusión es un sitio muy interesante, muy necesario, pero no se puede crecer. Por eso va a desaparecer, o por eso es nuestro origen, pero no se puede diverger ahí. Cuando un niño y una madre empiezan a estar en esa situación, y ahora no vamos a poner nuestra atención en el niño, si sois madres, ponerla en madres y, o sea, hacerlo como queráis, pero quiero decir que no vamos a, de esto no vamos a hablar solo del bebé o de la niña o del niño pequeño, vamos a hablar de esto otro porque estos dos estaban en fusión, los dos, no uno, los dos, ¿vale? Entonces, tanto la madre como el bebé, que vienen de una fusión, en un momento se va a establecer una grieta. Es decir, ya no me satisfaces completamente. Algo, ya no me completas, me falta algo. Que esto en el cuerpo a veces se siente, pues si das teta, dices, bueno, yo antes daba teta, pues que no, hoy no me apetece, ahora no me apetece. No es estoy cansada, no, es ahora no me apetece. Quiero un poco de irme, quiero un poco separarme, estar fuera de aquí. Hay algo que me sobra. O incluso me caes un poco mal, no me gusta cuando haces esto. No me gusta cuando haces esto. Esto, que se vive con tanto sufrimiento, a veces, cuando el esquema dogmático que se tiene es el de la crianza natural, donde todo parece rosa, donde parece que tus hijos es el amor del mundo, y que es algo que has experimentado, de repente dices, bueno, pero ¿tú quién eres? O sea, ¿dónde está mi bebé? Y ¿dónde está mi bebé es dónde está la fusión. Desde mi punto de vista hay que reflexionar en esto, porque cuando alguien ha estado de fusión con alguien y no tenemos otro esquema y creemos que la fusión es el amor, es muy fácil que tú trates de devorarte al otro para que tu fusión esté intacta.
Es decir, una criatura humana, un bebé, está comprometido con su crecimiento. Su crecimiento, que es programa humano, es crecer, desarrollar todas sus posibilidades. La posibilidad que más define a la criatura humana es la posibilidad de crear, de generar nuevas respuestas, nuevas preguntas, de inventarse una realidad y de interactuar con una realidad. Entonces, lo que hace un bebé cuando está gateando y se desplaza de tu cuerpo es explorar su posibilidad de ser uno, que es lo que tiene que hacer para crecer, porque está comprometido con su crecimiento. Cuando es un bebé muy pequeño, uno le puede someter fácilmente, en el sentido de que puede convencerle de las cosas y se puede seguir manteniendo una especie de sí. Un niño muy pequeño le quiere algo y tú dices, ya, bueno, pero mira, es que ahí te puedes electrocutar, entonces no sé qué, y te mira. Y como tiene una recompensa oral, como estás dando, y como está muy cerca este circuito, que es todo sí, pues dice, ah, sí, vale, y continúa. Pero a partir de un momento, este bebé que está creciendo, va a haber un momento en el que quiere ejercer su posibilidad de ser uno más cada vez. Esto no es un día, ni es una fase como se suele hablar. Yo no lo veo así. Yo creo que hay un ejercicio de desplegar las posibilidades de ser criatura humana. Esto que es llamado como la fase del no, yo no diría que hay una fase del no, como una negación o como hay una fase que se va a pasar. Bajo mi punto de vista hay un humano que se está desplegando. Hay un momento, como se viene de un gran sí, hay un sí. Hay un momento donde, ¿cómo puedo yo decirte que soy distinto que tú? Pues puedo decirte, yo solo, tonta, yo puedo apartarte con las manos, puedo decirte no a todo, porque tú me estás convocando a un sí. Claro, estos dos, la madre y el bebé, son los dos criaturas humanas. Los dos vienen de la fusión y los dos van a estar buscando la fusión. Aunque hay un momento que hay una grieta, y normalmente un bebé está más comprometido con crecer que los demás, quiere salir de eso para descubrir otras cosas. Por eso, cuando un bebé es muy pequeño necesita más succión y hay una cosa que necesita y no es muy permeable a otras opciones, sino necesita una, y cuando crecemos tenemos posibilidades de hacer eso de infinitas maneras. O sea, por así decirlo, cuando algo falta, cuando hay una grieta, eso que falta, ese vacío que es estructural, va a poner en marcha la voluntad de vivir de otra manera distinta que hasta este momento y va a poner en marcha el deseo de crecer, el deseo de moverse, el deseo de ser uno, el deseo de construir un yo, el deseo. Y como es un motor del deseo, hay que saber que el vacío, esta falta, mejor no llenarla del todo. Lo que pasa a la gente, por ejemplo, cuando decimos, bueno, yo si tuviese mucho dinero, si fuese rico, si no me faltase de nada, que siempre nos estamos quejando de la falta, bueno, cuando esa falta está muy saturada, cuando tenemos mucho de algo, nuestra voluntad de vivir, nuestra voluntad de crecer, disminuye y empieza a haber sensaciones que no se quiere crecer, no se quiere vivir, no se quiere experimentar, no se quiere. Entonces, por así decirlo, cuando entendemos cómo es esta estructura, sabemos cuando yo digo, yo es que realmente lo que quiero es vivir en el campo. O sea, yo es que aquí estoy mal porque me falta algo, yo no quiero vivir en la ciudad, yo quiero vivir en el campo. Entonces uno que ya se conoce y que ha dejado de creer que lo que hay que hacer es llenar la falta, dice, bueno, yo me voy a comprometer con mi deseo y me voy a vivir al campo, pero sé que va a haber una falta. Entonces yo me voy a vivir al campo y cuando venga la falta digo, ya estaba preparada para ti, porque ahora quiero hacer no sé qué. Y entonces estoy del lado del motor, del deseo, y no del lado de saturar el deseo. Ni de creer que si esto estuviese completo, mi voluntad de vivir o mi bienestar estaría mejor. Un niño pequeño, una niña pequeña cuando crece nos están poniendo esto todo el rato encima de la mesa.
Y hay muchas cosas que no entendemos. Por eso hay que tener cuidado de confundir que el estado de fusión es para siempre. No se puede querer a otro si no hay un otro. Si no hay la sana distancia que es un yo y un tú. Y para eso tiene que haber límites. Un yo es esto y un tú es aquello. Y lo que permite que nos relacionemos es que hay un vacío en medio, que hay una distancia entre tú y yo. Por así decirlo, tratar de convocar con el otro una fusión, aparte de que es algo que no va a pasar y que va a generar mucho sufrimiento, es algo donde, creyendo que amas mucho al otro, te estás cargando que hay un otro. Porque en una fusión no hay un otro, solo hay uno. Cuando uno se hace cargo de su falta, puede relacionarse más limpiamente con el otro. Puede haber un tú, puede haber un otro, y puede haber la distancia posible para generar lo siguiente que puede haber después de una fusión y que solo puede ser relación. Por más que tú quieras a alguien, por más que a ese que quieres es a tu hijo o a tu hija, la mejor cosa que puedes hacer con ese otro es una relación. Porque nunca va a haber una fusión. Va a haber momentos de fusión, o va a haber metáforas de fusión, o va a haber disfrute de una conexión que genera un uno, pero siempre va a haber falta después. Eso es estructural. El sufrimiento que genera sostener que va a haber fusión es infinitamente mayor, es un sufrimiento prescindible que el compromiso con una relación. Vamos a volver otra vez a cuando un niño es muy pequeño. Un niño es muy pequeño, una niña es muy pequeña, ha venido, es tu hijo, es tu hija, vamos a decir, es mi hija en este caso, y hemos experimentado el gran momento de fusión. Yo nunca había estado tan bien con alguien. Esto puede a veces hacer que me desprenda de otras relaciones, sea el padre o mi pareja, sea quien sea, o otras cosas, mi trabajo, mi todo, como esto es el uno, ¿vale? Y durante un tiempo esto es así. Y además hay que darse el lujazo de poder experimentar una fusión con alguien. Pero en algún momento, cuando empieza a aparecer esta grieta en la relación, es decir, este está creciendo y yo también hay algo de esto que ya no me satisface tan completamente, esta, que soy yo, que soy criatura humana, voy a tener